Buenos días, amigos y amigas que me escuchan y me miran a través de esta red social del Facebook. Como les dije el día de ayer, me voy a conectar para de igual manera continuar con un estudio diario de las Sagradas Escrituras. El día de ayer estudiamos un poquito sobre lo que es la libertad de culto en el Ecuador y pedí que si alguien de pronto tiene preguntas o quiere estudiar sobre algún tema, que por favor me escriba. Y justamente Jenny Lema me había solicitado en un comentario del día de ayer que hable sobre uno de los temas polémicos también que hay a través de la escritura, a través de la historia, que es justamente esto de la mikveh, bautismo, que tiene que ver también con la tevilá. Entonces vamos a ver un poco sobre este tema el día de hoy que tiene que ver con el bautismo, ¿verdad? Saludos a Álvaro que ya está conectado, gracias por escucharme. Eh, entonces, hoy día vamos a tratar de interactuar si es que fuere posible, ¿no? Porque yo entiendo que hay personas que de pronto no pueden ver el video en directo, lo ven tal vez al mediodía, más tarde en la noche o quizá mañana, como algunos lo están haciendo. Lo importante es que queda ahí el video y usted puede solicitar algún tema. Entonces, les vuelvo a repetir, Jenny Lema solicitó el estudio del bautismo. Entonces, en el mundo de la Biblia, hay varios temas que se prestan para el debate. Hay temas que son fáciles de comprender, como que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que la Biblia, sobre todo lo que es la Torá, los Nevijín, etcétera, son inspirados por Dios. Entonces, hay temas donde todos concordamos, pero hay temas como, por ejemplo, el rapto. ¿Hay o no hay rapto antes de la gran tribulación? ¿O es un cuento de hadas eso? ¿Hay rapto en medio de la tribulación o hay un rapto después de la tribulación? Eso es un tema polémico, por ejemplo, que está de moda. Otro tema polémico es si verdaderamente el día que Dios manda a guardar es el sábado o es el domingo. Entonces, el pueblo de Israel en las escrituras siempre guardaba el Shabbat, el séptimo día. En cambio, el cristianismo, sobre todo desde el edicto de Milán del año 321 por parte del emperador Constantino, él ordenó que todas las religiones de su imperio guarden el dominus, o día del sol, o domingo. Entonces ahí es otro debate, cuál mismo es el día que hay que guardar, o el Shabbat o el domingo. Eh, entonces podemos encontrar muchas doctrinas, digamos, debido a la hermenéutica, que pueden dar paso justamente a diferentes tipos de escuelas de interpretación. Y sin lugar a duda, uno de los temas que hoy vamos a tratar también es un tema polémico en ese sentido, pero vamos a tratar de rescatar de una manera respetuosa, sin atacar a nadie. Recuerdo que estos son estudios, de informar sobre lo que es la mikveh. En hebreo, mikveh tiene que ver con agua viva, o sea, agua que corre, agua que fluye, como de los ríos, como del océano, como de los mares. Nunca la mikveh tiene que ver con agua estancada. Entonces, dentro del contexto hebreo, que es el contexto original de la Biblia, cuando hablamos de mikveh, estamos hablando de sumergirse completamente en agua, pero en agua viva, agua que corre, nunca en agua estancada como de una piscina o de pronto un bautisterio, como hoy se lo llama en algunas iglesias, que se pone el bautisterio al lado del púlpito donde el pastor predica la palabra de Dios, o de pronto como hace el sacerdote católico, que tiene esa pila donde esparce el agua 3 veces sobre el niño o la niña y hace, según la teología católica, el sacramento del bautismo. Entonces, en el hebreo, mikveh en realidad no tiene que ver nunca con agua de pileta o con un bautisterio en una iglesia protestante, sino tiene que ver con agua que corre, o sea, agua viva. Entonces, todos los bautismos, por decirlo así, en el mundo bíblico, siempre era en agua viva, agua que corre, jamás en agua estancada o en agua que tenía que ver, que se le encerraba o el hombre tenía que llenarla, no. Entonces,
También la palabra bautismo, en cambio, en el griego, ya está, digamos, tiene otro sentido. Entonces, bautismo quiere decir cubrir, teñir, hundir, sumergir, o como cuando alguien tiñe la tela de un pantalón o de una camiseta que ya está desgastada, entonces le vuelve a teñir. Eso significa en griego la palabra bautismo: teñir, cubrir, hundir, sumergir. Pero ya este tipo de bautismo en el término griego no necesariamente va a ser igual que la midbe, que es en agua viva, en agua que corre, sino que incluso puede ser en el griego aún en agua estancada. Entonces, y lo que es tevilá también, ¿no? O sea, la tevilá, obviamente dentro de lo que es el pueblo hebreo, el pueblo de la Biblia, tenía que también que ver con mucha y abundante agua. Entonces, un poquito aclarando o definiendo, digamos, estos conceptos para poder entrar al estudio. Entonces, la palabra bautismo en nuestro idioma castellano en realidad no está traducido. No está traducido en el castellano la palabra bautismo. Está lo que se llamaría transliterado. Entonces, la palabra baptismo en griego transliterado al castellano es bautismo. Es como en griego la palabra eclesía, que significa llamados afuera o congregados afuera, eclesía, que es un término griego que de igual manera un filósofo griego por el año 500 antes de Cristo creó esta palabra en el lenguaje griego. Entonces no está traducida al castellano, está transliterado como iglesia, cuando la palabra original en griego es eclesía. Más en el hebreo quiere decir, en realidad más daría la idea de una congregación en la palabra hebrea original. En el griego sí, eclesía o iglesia en castellano, pero en el hebreo sería una congregación, que es lo que aplicaría más. Saludos Alberto, también mi amigo que nos ve desde Ambato, a Diego, Javier Chávez, al pastor Diego también desde Atucucho, que nos está mirando. Gracias por escuchar. Entonces, un poquito poniendo estos conceptos, ¿no? Entonces, la mikvé es agua viva, que quede claro. Nunca puede ser agua estancada. Entonces, esa idea en el mundo bíblico de bautizar en una piscina no existe. O en un bautisterio que quede al lado de un púlpito no existe. Eso es algo inventado, tal vez por las necesidades que ha habido en algunos sectores en las épocas de tener agua. Ahora, en la Torá ya, por ejemplo, podemos encontrar que habían varios tipos de lavarse con agua o de sumergirse en el agua. Cuando usted encuentra un texto que por acá lo tengo anotado, en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 12, dice que hay varios tipos de bautismos, dice el escritor del libro de los Hebreos, que a propósito muchos debaten si fue Apolo, si fue Pablo, si fue Priscila o Aquila. Nadie sabe quién fue el autor de este libro, pero según testimonios de uno de los discípulos del apóstol Pablo, que fue obispo en Roma, él dice en uno de sus escritos a los corintios que el apóstol Pablo fue quien escribió el libro de los Hebreos, porque en el mundo bíblico un rabino podía comentar la Torá. Entonces el libro de los Hebreos es como un comentario de la Torá y los profetas, donde si es Pablo demuestra que Yeshua es el Mesías, ¿no? Entonces ahí se nos habla de que ya estas doctrinas de los bautismos es algo ya muy conocido para el pueblo hebreo. Entonces él dice ahí que hay varios tipos de bautismos, y les voy a leer rapidito cuáles son. Son 6. Entonces el 1 es la purificación dentro del contexto hebreo. Recuerden que no hablamos dentro del contexto griego, ni latín, ni castellano, sino dentro del contexto original de la Biblia. Entonces, había un bautismo donde la persona tenía que purificarse. ¿Y cuál era ese bautismo por purificarse? Es porque a veces podía tocar un cadáver de un animal muerto. Entonces, el momento que tocaba el cadáver de un animal muerto, tenía que hacer mikvé, o sea, tenía que ir donde hay agua viva y sumergirse en el agua varias veces para de esa manera poder salir purificado y no estar contaminado. Hoy en este tiempo que estamos viviendo esto del virus corona o del COVID-19,
podemos darnos cuenta que en verdad la Biblia siempre ha tenido razón, porque Hashem ordena a Moisés que le diga al pueblo de Israel que si una persona toca un animal muerto, tiene que hacer migvé, purificarse, pero ojo, no en agua estancada, sino en agua viva, porque la agua viva se lleva a los inmundos, mientras que el agua estancada se ensucia más. Entonces, ese era el bautismo, una por purificación. Había el otro, también cuando alguien tocaba un cadáver, de igual manera tenía que hacer un bautismo por purificación. Tenía que sumergirse, porque justamente Dios ya sabía que el hombre podía infectarse con bacterias, con virus, como ahora ya la ciencia lo ha demostrado. Entonces, ese era un tipo de bautismo que mucho se desconoce en el cristianismo, pero en la Torá, en la instrucción divina, ya estaba. Otro tipo de bautismo era el de lo que llamaríamos de arrepentimiento, ¿no? Que es de teshuvá. La teshuvá, recuerden que en el hebreo, o metanoia en griego, tiene que ver con arrepentimiento, pero este bautismo de arrepentimiento es, por ejemplo, el que practicaba Juan el Inmersor, que a propósito él era levita, entonces su padre incluso servía en el templo, dice la escritura, que aún el ángel Gabriel cuando le dijo vas a tener un hijo, él estaba sirviendo en el templo, encendiendo el incienso, porque él era una de las 24 clases sacerdotales en la época del siglo I. Entonces, ese tipo de bautismo, en cambio, o de migvé, era un tipo de arrepentimiento. Por eso ustedes van a encontrar en los evangelios que Johanán, que es el nombre original, o Juan, como dicen en otras versiones, él les decía a los fariseos hipócritas, que eran los doctos de la ley, quien les enseñó a huir de la ira venidera y han venido a hacer migvé de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento tenía que ver con el corazón, con la mente, con cambiar y hacer buenas acciones como manda la Torá, pero también tenía que ser una migvé, un arrepentimiento, pero con una persona o un profeta o un maestro que era digno de seguir, en este caso Johanán, el inmersor o el bautista. A tal punto este hombre era tan santo que incluso le llegaron a preguntar si él era el Mesías o era el Elías que había de venir. Entonces ese es otro tipo de bautismo que había, el de arrepentimiento. Había otro tipo de bautismo que es el de identificación, ¿no? Que es el de identificación. Esta migvé, de igual manera, tenía que ver cuando en ese tiempo, por ejemplo, habían grandes maestros como los rabinos. Generalmente cuando usted lee fariseo, es un rabino, o cuando es un rabino es un fariseo. En la época de Yeshua, y de hecho habían 7 escuelas de fariseos. Algunos eran amigos de Yeshua, otros eran enemigos de Yeshua, sobre todo los de la escuela de Shammai, no amaban a Yeshua, pero habían otros fariseos de la línea de Hillel que sí tenían buena amistad con Yeshua. Entonces en ese tiempo, cuando alguien creía que algún rabino o que algún gran maestro de Israel o un gran hombre de Israel era el Mesías, sencillamente se bautizaba en su nombre y se cruzaba al lado de ese maestro porque él pensaba que él era el Mesías. Entonces, en el medio bíblico antiguo era muy normal que un judío que tenía la línea de David, que venía de la casa de David, del rey David, que era de Judá, entonces era muy normal que si era sabio, hacía milagros, guardaba la Torah, se le podía considerar el Mesías. Entonces en la época de Yeshua hubieron, de hecho, solo en el siglo I hasta el año 135 después de Cristo, hasta la época del emperador Adriano de Roma, la historia nos cuenta que hubieron 24 judíos que dijeron ser el Mesías. Y uno de ellos fue Yeshua. Entonces era muy normal dentro del pueblo de Israel, algo así, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, creía en Yeshua en el siglo I, tenía que bautizarse en el nombre de Yeshua y se pasaba al lado de Yeshua. Es decir, él creía que Yeshua era el Mesías, aquel que iba a venir según las profecías, tanto de Isaías y otros profetas, ¿no? Entonces, ese era un bautismo de identificación. Usted va a encontrar que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando justo están en la fiesta de Shavuot o Pentecostés en griego, que era 50 días después de Pésago de la Pascua, como Shavuot era una de las fiestas de peregrinación,
En la Biblia hay 7 fiestas donde Dios dice que son fiestas de Él. Son tiempos de invitación que Él hace a los hombres, a las mujeres a celebrar sus fiestas, y tiene su calendario. Entonces, o los Moedim, como se dice en hebreo, tiempos señalados. Entonces, Pesach, Shavuot o Pentecostés y la fiesta de las enramadas o cabañas son en la Biblia mandatos de Dios que son fiestas de peregrinación, es decir, donde el pueblo tenía que llegar a Jerusalén, donde estaba el templo y tenía que adorar a Dios, y eran grandes fiestas. Entonces, va usted a encontrar el relato en el libro de los Hechos, que cuando justo estaban en la fiesta de Pentecostés, dicen otras versiones occidentales, dice que Pedro, los 120 que estaban ahí reunidos, recibieron el Ruach HaKodesh, o lo que muchos traducen como Espíritu Santo, y dice que comenzaron a hablar en varios idiomas, ¿verdad? Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, no eran idiomas que no se escuchaban o no se entendían sin sentido. Eran idiomas que se comprendía, lo que hoy diríamos lenguas, pero en el sentido de idioma. ¿Me explico? De idioma. Entonces, por eso te va a notar que dice que habían ahí judíos de Roma, otros habían venido de lo último de Occidente, que en ese tiempo a España y Portugal se les llamaba lo último de Occidente. Estaban de Persia, estaban del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, estaban de muchos pueblos en realidad. Entonces, pero eran judíos o eran israelitas de las 12 tribus que sabían que tenían que ir a adorar a Dios en las 3 fiestas de peregrinación, y una de esas era Shavuot, porque en Shavuot o Pentecostés es cuando Dios dio la Torá a Moisés y a Israel en el monte Sinaí, y es en la misma fiesta de Shavuot donde Dios está dando su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, a su pueblo. Y ahí dice que muchos pensaron que estaban borrachos, que estaban ebrios, pues era la hora 9 del día. Y el apóstol Pedro dice, un momentito, nadie está borracho aquí. Lo que pasa es que se ha cumplido la profecía de que el Espíritu Santo será derramado en su pueblo. Y ahí es donde ustedes van a notar que muchos de las 12 tribus de Israel, porque no es que eran españoles o ecuatorianos o romanos los que estaban ahí, no, eran judíos que vivían en esos pueblos y que tenían que, o en obediencia a la palabra de Dios, asistir a esa fiesta de peregrinación. Entonces dijeron, y bueno, varones, entonces ahora ¿qué hacemos? Creemos que Yeshua es el Mesías, nos arrepentimos, pero ¿qué hay que hacer? Y ahí es cuando el apóstol Pedro dice, bueno, bautícese en el nombre de Yeshua o de Jesús, van a encontrar en sus versiones, en arrepentimiento, dice, no. Entonces, el momento que un judío o un israelita o un gentil que creía en Yeshua, sin ser necesariamente de Israel, creía que Yeshua era el Mesías, de igual manera tenía que hacer una mikveh, o sea, o lo que nosotros llamaríamos bautizarse, y creía en el Mesías, y era injertado en el Mesías. Entonces ahí podemos ver, y pudiéramos citar muchos relatos más del libro de los Hechos, donde se ve que muchos se bautizaron justamente en el nombre de Yeshua, para ser parte ya del pueblo de Dios, y de paso ser aceptado en el lado del maestro, que era Yeshua, ¿no? Entonces, digamos, ese era un bautismo de identificación. Entonces ellos identificaban que Yeshua de Nazarín o de Nazaret era su Mesías. De hecho, en el libro de los Hechos ustedes van a ver que a los seguidores de Yeshua les decían los del camino, porque él dijo una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese siglo a la Torá se le llamaba el camino, la verdad y la vida. Entonces él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también se les llamaba los Nazarín o los seguidores del Nazareno, ¿no? Entonces ese era un bautismo de arrepentimiento. Ahora obviamente muchos estarán preguntando, por eso yo les decía al principio del video que es un problema polémico este tema cuando se estudia a nivel general, pero tiene que estudiarse porque justamente a nivel académico uno puede dar opiniones con respeto y estudiar. Entonces hay un texto famoso en Mateo 28, capítulo 19 y verso 20, donde Yeshua da la famosa gran comisión y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, o el que haga mikveh será salvo,
y bautizadlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el problema, uno de los problemas cuando se estudia este tema de la mikve o del bautismo. ¿Por qué? Porque si ustedes comparan con el libro de los Hechos, siempre van a ver que tanto Pablo como Pedro siempre decían, bautícese en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. Entonces no van a encontrar la famosa frase, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los eruditos, los biblistas, los historiadores, los teólogos, ellos comentan que según Eusebio de Cesarea, para los que no saben, él es el primer historiador conocido y famoso de la iglesia. Entonces Eusebio de Cesarea, que fue un personaje cristiano que vivió el siglo III, el siglo IV después de Cristo, él 20 veces más o menos en sus escritos de historia de la iglesia, él dice que ese versículo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un texto añadido, interpolado, o sea que no es un texto original, sino que la iglesia de Roma, en base a ciertas creencias de ellos, lo interpolaron y lo pusieron en el texto. Eso es solamente como una información. Si usted no me cree, puede comprar, acá en Quito hay varias librerías, como la librería Soma, pudiera citar otras librerías más, donde usted va a encontrar los libros de Eusebio de Cesarea, ¿no? Y justamente ahí va a encontrar lo que él dice, ¿no? Que ese texto bíblico en realidad no fue un texto original del Evangelio de Mateo, escrito en hebreo, sino que todo parece indicar que fue una interpolación. Es un texto ya repensado, redefinido o interpolado, porque justamente en el libro de los Hechos nunca se manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino exclusivamente en el nombre de Yeshua, ¿no? Eso solamente como información, no es la idea polemizar, sino solamente informarnos. Entonces, había ese bautismo de identificación, también fue el bautismo del Espíritu. Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, dice, recibiréis mi espíritu, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces hay el bautismo del Espíritu también en lo que es la Biblia. Hay el bautismo de fuego, hay el bautismo de sufrimiento. Entonces son bautismos que, digamos, tenían que haber, y justamente era de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, en el bautismo de purificación, les doy un dato interesante. Si ustedes leen bien los evangelios, cuando un judío o alguien del pueblo de Israel hablaba con un gentil, ¿cuál es un gentil en la escritura? A veces era alguien de las 10 tribus de Israel que se fue a la idolatría y se mezcló con los pueblos paganos, o era alguien del pueblo pagano que no entendía las escrituras. Entonces, cuando era Pesach, por ejemplo, la fiesta de Pascua, que ya mismo el 14 de Aviv o de Nisan, lo que es el 8 de abril en nuestro calendario, estaba por celebrarse a las 6 de la tarde. Entonces, cuando hablaba un judío con un gentil, solo por el hecho de hablar con un gentil tenía que ser mikve, tenía que bautizarse, sumergirse en el agua para poder celebrar la Pascua. Y de hecho, los evangelios nos narran que los apóstoles, cuando estaban hablando con Poncio Pilatos, dice que ellos estaban preocupados porque ya se acercaba la Pascua, tenían que matar el Cordero Pascual, estar con sus familias, pero tenían que primero purificarse porque estaban hablando con un gentil, que era Poncio Pilatos, y con los soldados romanos, que eran gentiles, ¿no? Entonces, es en cuanto un poquito a la definición, porque este es un tema muy vasto sobre lo que es la mikve o el bautismo. Ahora, el bautismo ya lo podemos encontrar también no solamente en el sentido de tocar lo impuro. Por ejemplo, también cuando una mujer estaba en estado de nida o está en estado de nida en el hebreo es lo que diríamos en Occidente menstruación o la regla. Entonces estaba de una manera impura, no podía ir a una sinagoga, tenía que dormir separada del esposo. Y después de la regla o la menstruación, después de 7 días, ella tenía que hacer mikve. Mikve es decir, sumergirse completamente el cuerpo, bañarse completamente, y de esa manera podía recién entrar al lecho matrimonial y tener relación íntima con su esposo. Y todo esto lo hacía Hashem, lo hacía Dios
es por proteger justamente la salud. Entonces, una mujer en estado de nida o de menstruación es una mujer prohibida en la Biblia. El esposo no la puede tocar hasta cuando pasen ciertos días y ella haga una purificación para que si hay alguna impureza que haya quedado en el cuerpo, se vaya de ella en el momento que tienen intimidad. Entonces, también había otro tipo de mikve o de bautismo en la Torá, en el Antiguo, lo que llaman Tanaj en el judaísmo o Antiguo Testamento en el cristianismo. Era también de los levitas. El Cohen Gadol, cuando fue elegido, él tenía que bañarse, lavar sus ropas y de ahí lo ungían, lo vestían con las 8 prendas al Cohen Gadol, con las 7 prendas a los levitas, para que puedan comenzar su servicio en el Mishkan, el tabernáculo, y luego en el templo físico que construyó Salomón. Entonces ellos, después de hacer los sacrificios de los animales, tenían que ir a la pileta, que estaba más allácito de donde mataban los animales para el perdón de los pecados del pueblo, y tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies. Entonces ese era otro tipo de bautismo, por decirlo así, otro tipo de purificación, donde Dios le obligaba al Cohen Gadol, sumo sacerdote, o a los levitas, incluso antes de entrar al lugar santo, donde estaba la menorá o el candelabro, la mesa con los 12 panes de la proposición, que cada pan era de 4,5 kilos, donde estaba el altar de incienso, que era el olor fragante a Dios, y donde estaba el arca del pacto en el lugar santísimo, donde entraba el Cohen Gadol una vez al año. Tenían que entrar de igual manera purificados. Entonces, dentro del pueblo hebreo, eso era la mikve, era el bautismo. Habían varios tipos de bautismos que en el mundo latino, en el mundo griego, cuando comenzaron a escuchar de Yeshua, desconocían. Entonces ellos asumían que solamente hay un tipo de bautismo, que era ingresar al agua y nada más, ¿no? Entonces eso un poquito poniendo bases sobre este tema de lo que es la mikve, ¿no? Ahora, con el tiempo, ya en el pueblo de Israel, en Jerusalén, había una sinagoga de creyentes en Yeshua, ¿no? Una sinagoga de creyentes en Yeshua, que incluso el primer presidente o el primer nazi en hebreo quiere decir el presidente de esa sinagoga, era Santiago, justamente el hermano de Yeshua, porque había una ley, una costumbre en la época, de que si moría un rabino, un hermano o un primo tenía que ser el que le herede en el puesto. Entonces en este caso era el hermano de Yeshua, Santiago o Jacobo, que es el nombre original, y cuando él murió fue un primo de Yeshua el que asumió la presidencia de la congregación de Israel, de Yeshua, de los seguidores del Mesías. Entonces ellos lo tenían claro, o sea, veían varios tipos de mikve o de bautismos, lo tenían demasiado claro, pero cuando el evangelio o las buenas noticias, la Besorá, llega a pueblos como Roma, como Grecia, donde había mucha filosofía, los griegos siempre amantes de la filosofía, entonces no comprendieron ese tipo de cosas, no entendieron ese tipo de cosas, y lo único que avanzaron a comprender es de que una persona, cuando creía en el Yeshua como el Mesías, tenía que bajar a las aguas, y los bautizaban. De hecho, los relatos históricos de los primeros biógrafos de la iglesia cuentan que tanto en Roma, en Grecia, en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, muchos se bautizaban y era justamente por inmersión. Les comento que este es otro tema polémico, ¿no? En realidad, en la escritura original, en los 2 primeros siglos sobre todo, siempre el bautismo nunca fue por aspersión, siempre fue por inmersión, es decir, la persona tenía que bajar a las aguas completamente y hasta el último cabello de su cabeza tenía que ser cubierto por el agua. Entonces, entraba al agua viva, como en este caso el río Jordán, donde Yeshua se hizo mikve o purificación o bautismo, como muchos lo llaman. Entonces, cuando Yeshua entra, es todo el agua la que le cubre a él. Pero aquí viene otro dato interesante. Nadie le tocaba. Por ejemplo, hoy es muy común ver que normalmente algún pastor, ayudado por los diáconos,
sujeta a la persona cuando va a hacerle la migbe o el bautismo y le saca, ¿no? Y bueno, yo entiendo en parte es porque de pronto la persona puede ahogarse, o si es muy pesada, o por la edad, o si es niño, no sabe nadar y de pronto cae en el río o en el mar, es peligroso, de pronto lo hacen por eso y comprende eso. Pero en el mundo bíblico nadie le podía tocar a la persona. Entraba y venía impura, se sumergía en el nombre de Yeshua sin que nadie le toque y salía por el otro lado. Nunca podía salir por el mismo lado. Tenía que salir por el otro lado. ¿Por qué? Porque esa era la práctica del bautismo original que hacían los seguidores de Yeshua. Se sumergían 3 veces. 3 veces, a propósito, es un dato interesante, no una sola vez, sino 3 veces. Pero no lo hacían por la Trinidad, como muchos de pronto pensarían, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, sino que lo hacían recordando que los pactos de Dios estaban vigentes a través de Yeshua como Mesías en Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ese era el motivo por el cual se sumergían 3 veces y salían al otro lado de igual manera sin regresar al mundo pasado por donde entraron, que era lo que simbolizaba. Porque justamente el agua limpia, el agua es vida, incluso la posición que normalmente ellos tomaban para hacer la migbe o el bautismo tenía que ser como lo hace un bebé, como un feto cuando está en el vientre de su madre, porque el agua tiene un poco de simbolismo en la Biblia hebrea, es como que nace de nuevo para Dios. Por eso es que cuando Yeshua le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le dice del agua viva y del Espíritu, pero creyendo en Yeshua como el Mesías. Entonces, eso era algo importantísimo que yo quería compartirles antes de dar paso al estudio. Tener claros estos conceptos, que no había el bautismo infantil, por ejemplo, o se llama el paidobautismo. Eso no existía en el mundo de Yeshua, de los apóstoles o de los 2 o 3 primeros siglos. Eso más bien fueron interpretaciones de los cristianos, sobre todo griegos, algunos romanos también, que como veían que en el pueblo de Israel, para que un niño sea parte ya del pueblo de Israel, tenía que ser circuncidado al 8º día. Entonces, al ser circuncidado al 8º día, pasaba a ser parte del pueblo de Israel de acuerdo a la promesa que Dios hacía. Entonces, los teólogos, sobre todo griegos, interpretaron que ahora el niño cristiano tiene que ser bautizado al 8º día. ¿Por qué? Porque el niño judío o de Israel era circuncidado al 8º día, aún Yeshua fue circuncidado al 8º día. Entonces tenía que ser, digámoslo así, para pasar a ser parte del pueblo de Dios dentro del cristianismo. Tomaron ese ejemplo, pero dijeron, nosotros vamos a bautizar a los niños al 8º día. Entonces, en el siglo II, III, IV era muy normal que los niños sean bautizados al 8º día. Y eso se llama en teología el paidobautismo, ¿no? Pero eso fue un grupo que fue saliendo en Grecia, luego en Roma, se fue diseminando también en Alejandría, la ciudad fundada en honor a Alejandro Magno en Egipto. Pero en el pueblo de Israel no, en el pueblo de Israel ellos seguían, los creyentes en Yeshua, seguían bautizando adultos que tenían uso de conciencia y que verdaderamente sabían lo que querían en cuanto a estos asuntos de fe. Saludos, Shalom Aníbal, que nos está viendo también desde cerca de la Carolina, aquí en Quito. Amigo, gracias por escucharme. Entonces, un poquito poniendo también esta base del paidobautismo o bautismo infantil. De hecho, ahora ya casi nadie bautiza a los niños al 8º día. En la Iglesia Católica, que es la que practica el bautismo infantil, también hay ciertas iglesias presbiterianas, un poquito de corte de Juan Calvino también, que bautizan niños o bautizan adultos. Entonces, es normal que un pastor presbiteriano o un pastor de la línea de Calvino pregunte al papá o a la mamá si es que quiere que le bautice al niño, aunque ya no es católico el que siga a Calvino o al presbiteriano, pero todavía arrastra un poco esta teología de la época de griega y romana, y si el padre y la madre quieren que le bautice
a su hijo, pues sencillamente lo hace por aspersión, regando 3 veces agua sobre su cabeza, o si es adulto de igual manera lo hace, o si le pide al pastor presbiteriano que lo haga por inmersión, también lo hace. Es como decir una especie, en el buen sentido hablo de plata a la carta, donde la persona decide. Sin embargo, no hay una base histórica, una base hermenéutica bíblica para sostener el bautismo infantil. En realidad el bautismo infantil no lo respalda la Biblia. Eso también hay que estar claro. Entonces, después, cuando ya nace la iglesia en Roma, en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, recuerden que Constantino, hasta la época de Constantino, normalmente los emperadores perseguían al cristianismo. De hecho, hubo 10 grandes persecuciones al cristianismo en Roma. Sobre todo, el que comenzó fue Nerón, el tremendo y terrible Nerón. Y fue justamente quien comenzó la persecución dentro del cristianismo. Cuando hablo de cristianismo, recuerden, no necesariamente hablo de judaísmo o de las 12 tribus de Israel, que tenían otros conceptos diferentes al cristianismo de la época. Saludos para Janita de Cuba, es una de mis estudiantes también. Saludos para Zulay, una gran amiga mía desde mi juventud también, que nos está escuchando. Entonces miren, habían conceptos diferentes en cuanto a estos temas. Entonces, cuando Constantino, que fue hijo del emperador romano de la época, su madre era cristiana. La madre de Constantino no era la esposa oficial del padre de Constantino, era una de las empleadas de la casa. De hecho, era una de las que preparaba la comida para el emperador, pero seguramente tenía mucha gracia esta mujer. Y Constantino, el padre de Constantino, sucumbió, tuvo relaciones con ella y nace Constantino. Entonces Constantino fue criado prácticamente por su madre con conceptos cristianos. Y cuando él llega al poder, cuando él en el puente Milvio, de hecho en Roma, vence a uno de sus hermanos, y la historia cuenta, ustedes van a encontrar algunos datos de los que les doy en libros como de Justo González, un gran historiador de la iglesia, y otros autores más. Entonces la historia cuenta que aunque él no merecía el poder legalmente en Roma, jurídicamente, porque era hijo de una empleada, no era hijo de la esposa legal en Roma, entonces, sin embargo, él peleó por el ser el emperador de Roma. Y cuenta la historia que antes de enfrentarse a su hermano, él tuvo una visión, ¿verdad? Él tuvo una visión y vio en el cielo una especie de cruz, y que una voz le dijo: con este signo vencerás. Y él mandó a poner en los escudos de los soldados romanos, de sus legiones, ese símbolo de la cruz, Taurus, cruz se dice en griego Taurus. Y la historia dice que él venció, y como él asumió que esa victoria la dio la cruz de Cristo, él prácticamente comenzó a permitir muchas cosas dentro del cristianismo que era algo ilegal dentro del Imperio Romano. Entre las cosas que él prohíbe, por ejemplo, históricamente, un dato que a mí me encanta, es que él prohíbe ya las crucifixiones oficialmente en Roma. Entonces, hasta la época antes de Constantino, era muy normal en Roma crucificar a los cristianos, a los políticos que se iban en contra del emperador, a cualquiera que era revoltoso en contra de Roma, lo crucificaban. Entonces Constantino, al tener una influencia de su madre, Helena, simplemente él dijo: de aquí en adelante en Roma no se crucifica más a nadie. Él da libertad de culto dentro del Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano era todo lo que hoy es Europa, más lo que hoy es Turquía, que es muy grande, lo que es Asia Menor en la Biblia, más lo que es Egipto, más lo que es la tierra de Israel, mal llamada por Adriano Palestina, porque él odiaba a los judíos, y él en el año 135 a propósito le puso a Jerusalén Palestina. Entonces, por eso incluso no es bueno cantarse himno Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús, porque no aplica hermenéuticamente, porque Palestina en realidad quiere decir filisteos, tierra de los filisteos. Entonces, se da este asunto con Constantino, y él permite la libertad de culto en lo que es el Imperio Romano. Él en el año 321 también da el famoso edicto de Milán,
donde él dice: a mí no me interesa el día que adoren los creyentes a sus religiones en mi imperio. A mí van a adorar a su Dios los judíos que creen en el Dios de Israel, o los que creían en Yeshua también guardaban el Shabbat. No me importa, van a guardar el día domingo o el día del sol como el día de culto. Y si alguien osa reunirse el Shabbat, obviamente tenía prisión, se le quitaba muchos poderes de ciudadano, perdía los bienes económicos, incluso podía ser asesinado. Entonces todo el mundo por decreto legal, comenzó a guardar el domingo, no porque necesariamente algunos lo hayan considerado que Dios haya cambiado el día de adoración al domingo, cuando en la Biblia, aún entre los 10 mandamientos, está que hay que guardar el Shabbat en el 4º mandamiento, sino que tenían por obligación que ya guardar el domingo, porque aún sus vidas estaban en peligro. Entonces ahí es Constantino donde da libertad de culto al cristianismo. Incluso Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, él tiene muchas frases hermosas. Fue un gran teólogo, aunque también erró en ciertas cosas, aunque fue un gran maestro. Él llega a decir en uno de sus famosas frases: cuando estés en Roma, actúa como los romanos. Pero ¿cuál es el contexto histórico por qué él dijo eso? Porque justamente donde él se reunía al principio, cuando él fue creyente, se reunía en Shabbat, se reunía en sábado. Incluso él llega a decir en uno de sus escritos famosos, que es La Ciudad de Dios, llega a decir que el sábado es el día de descanso y el único día que no tiene tarde. Sin embargo, cuando él es invitado con sus congregaciones a Roma, él dice: cuando estés en Roma, actúa como los romanos. Es decir, si ellos guardan el domingo, tú guarda el domingo, tienes que proteger tu vida. Entonces ya viene el cambio de día históricamente. Después él llama al famoso concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, donde reúne a 318 obispos, pero ojo aquí, del Imperio Romano, no necesariamente obispos de Jerusalén, que guardaban el Shabbat, que seguían guardando las fiestas, que seguían guardando la comida kosher de Levítico 11, que igual creían en Yeshua como el Mesías, sino están más obispos o creyentes dentro del cristianismo, que dirigían las congregaciones en todo el Imperio Romano. Entonces él llama, porque en ese tiempo habían muchas discusiones teológicas. Habían unos dentro del Imperio Romano que decían que Yeshua era el Hijo de Dios. Habían otros que decían que no, que Apolonio, de pronto nunca usted ha escuchado a este hombre, decían que era Apolonio el Hijo de Dios. Muchos desconocen este dato. Entonces hay un escrito donde dice que había un gran hombre misericordioso, que hacía milagros, que temía a Dios, que decía que hay que amar al prójimo como a uno mismo, entregar la vida por los demás. Y cualquiera que no sepa este dato diría: es Jesús. No, era Apolonio. Entonces había ese debate si Apolonio era el Hijo de Dios o Yeshua era el Hijo de Dios. Entonces en el concilio de Nicea se trataron varios temas, como la deidad de Yeshua, que era otro tema polémico, porque de igual manera se hablaba de la unión hipostática entre el medio griego. La unión hipostática quiere decir que Yeshua es 100% Dios y 100% hombre. Pero habían otros grupos que decían: no, es 50% Dios, es 50% hombre. Pero habían otros que decían: no, un momentito, Yeshua es hijo de José y de Miriam, porque según la interpretación hermenéutica de Israel, para que alguien sea el Mesías tiene que tener 3 características. 1, ser de la tribu de Judá. 2, ser del semen de David, para que pueda sentarse en el trono de David. Y 3, tiene que ser varón, no mujer. Entonces los judíos creyentes en Yeshua rechazaban esto de la unión hipostática. Para ellos estaba claro que Yeshua era hijo de José, hijo de Miriam, para los que creían en Yeshua. Pero sin embargo ya los cristianos griegos, los cristianos romanos, mezclaron un poco del gnosticismo, del agnosticismo, muchos ismos que son escuelas de pensamiento. Y ellos decían que no, que en realidad Yeshua es 100% Dios y 100% hombre. Otros decían que era solo hombre y que no era Dios. Otros decían que era Dios, que no era hombre. Entonces ese era otro problema que tenía este emperador romano.
Y él dice, bueno, dice yo, tengo que solucionar esto. Llama a los obispos al concilio de Nicea y ahí definen en realidad lo que hoy sería el cristianismo con sus doctrinas básicas, sobre todo con lo fuerte del cristianismo que es la Iglesia católica, apostólica y romana. Y ahí nace lo que se llamaría la eclesiología. Entonces, ¿qué es la eclesiología? Es el estudio, el discurso sobre lo que es la iglesia, ¿no? Entonces ahí es donde en la Iglesia católica con el tiempo nace esto de que el bautismo es uno de los 7 sacramentos. El bautismo es uno de los 7 sacramentos. Usted va a encontrar que en la Iglesia católica el matrimonio es un sacramento. Por eso es que en la teología católica no puede haber divorcio. Si una persona se casó por la Iglesia, aunque se divorcie por el registro civil, sigue casado en la Iglesia católica, incluso no puede participar en la Eucaristía. Claro que un divorciado cuando va a misa nunca dice yo soy divorciado, para que el sacerdote le permita participar, pero es un sacramento el matrimonio, la confirmación, la comunión, los santos óleos, pero uno de los sacramentos en la Iglesia católica es el bautismo infantil. Entonces cuando una persona nace, va a las aguas del bautismo con el sacerdote, y de esa manera ya es injertado en la iglesia. Entonces esa es la doctrina que se conoce como el bautismo infantil o ser parte ya de la iglesia. Entonces en la eclesiología católica, necesariamente para ser parte del pueblo de Dios cristiano católico, tiene que ser bautizado. Si una persona no era bautizada en el mundo antiguo, simplemente ni siquiera se le enterraba en un cementerio católico. Por un lado. Por otro lado, habían también los temerosos, entre ellos de Constantino, que muchos dudan si era o no era cristiano a la larga, pero él se bautizó, por ejemplo, antes de morir, porque también había la creencia de que si te bautizaban de niño, tú tenías que llevar una vida bien santa. Y si no llevabas una vida bien santa, podías ir al purgatorio y luego al infierno. Entonces ellos decían, no, yo prefiero bautizarme antes de morir, y es el caso de muchos que lo hicieron, entre ellos el mismo Constantino. Él pidió ser bautizado por un obispo antes de morir, de hecho 2 obispos le bautizaron. Entonces esta teología del bautismo ha ido cambiando a través de los siglos. Entonces ya vemos que en el pueblo de Israel hasta la época de Yeshua, hasta el siglo I, la era apostólica, el siglo II, siempre el bautismo fue por inmersión, nunca de adultos, y siempre era un bautismo de arrepentimiento y de identificación, de creer que Yeshua es el Mesías, por lo tanto yo soy salvo y pertenezco también al pueblo de Israel. Pero ya en el cristianismo va saliendo la idea ya del paidobautismo, el bautismo de niños. Entonces durante toda la edad medieval, el mundo antiguo, según Occidente, termina más o menos el año 430 después de la muerte de San Agustín de Hipona. Ahí termina el mundo antiguo y comienza la edad medieval o el medioevo. Entonces durante todo el medioevo o la edad medieval, el bautismo siempre fue infantil, siempre se bautizó niños. Incluso cuando los españoles llegaron a América, conocida como Nueva España, aún a los indígenas, mal llamados indios, porque pensaron que llegaron a la India, les obligaron a bautizarse a ellos y a sus hijos. Entonces, siempre el bautismo fue infantil, hasta que llegamos a la era de la Reforma. Les comento, pero antes de ir a la era de la Reforma, no quiero olvidar de un dato interesante. Yo aquí tengo entre mis libros un libro que se llama la Didache. La Didache, que significa la doctrina de los 12 apóstoles. En griego, la Didache. Entonces aquí hay un capítulo interesante sobre el bautismo, donde los autores de este libro, que se debate mucho cuáles son los autores de este libro, algunos dicen que fue escrito en el siglo I, otros en el siglo II, estuvo oculto durante muchos años hasta que por 1800 y pico unos católicos en una biblioteca católica lo descubrieron. Entonces aquí es donde aparece algo interesante en cuanto al bautismo en el capítulo 7, porque dice, en caso de que no tengas agua viva, dice el autor de la Didache,
puedes bautizar con otra agua. Es decir, él dice, ¿qué tal si donde tú vives no hay un río, no hay el mar? Entonces no tienes agua viva, puedes bautizar con otra agua. Si una persona está enferma, puedes hacerlo un bautismo con agua caliente. Es decir, puedes calentar el agua. Si alguien es anciano, cree en Yeshua, bautízale con agua caliente por su salud. Y aquí es donde nace el famoso bautismo clínico. En griego, kline quiere decir cama, de donde viene la palabra clínica, que es un lugar donde hay muchas camas para atender a los enfermos. Entonces aquí aparece el famoso bautismo clínico, donde se comienza a regar 3 veces el agua sobre la cabeza, pero era porque la persona no podía sumergirse, porque si de pronto ya estaba muy anciana o muy enferma podía morir. Aquí viene esta idea del bautismo clínico, ¿no es cierto? Entonces eso ya se da en la Didaché. Después aparece, como les mencionaba antes, el paido bautismo o bautismo de niños, y llegamos a la era de la Reforma con el famoso Martín Lutero, ¿no? Que él fue un alemán que se dice que clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y ahí comienza la era de la Reforma. Ahora, ¿qué es la era de la Reforma y qué tiene que ver con el bautismo, ¿no? Que justamente yo estoy explicando? Tiene mucho que ver en los cambios que se van a dar con el bautismo. Muchos se sorprenden al saber que Lutero no es que él era un evangélico, no es que él era un pentecostal, no es que él era un bautista. Él siguió siendo católico hasta cuando murió. Él siguió dando misas, él siguió bautizando niños hasta cuando él murió. Lo que pasa es que Lutero, lo que él se opuso fue en realidad es a la venta de las indulgencias. Ustedes saben que en ese tiempo se estaba construyendo la famosa iglesia que ahorita existe en el Vaticano, la de San Pedro, por un papa, y la historia cuenta pues que se quedaron sin dinero en la construcción de la Basílica de San Pedro, la actual en Roma, donde está el Papa Francisco de Argentina. Entonces se quedaron sin dinero, tenían que pagar a grandes pintores como Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina. Entonces ahí se les ocurrió a los consejeros del Papa de la época hacer las famosas indulgencias. Entonces, ¿qué eran las indulgencias? Eran escritos donde iba el anillo papal y donde la persona compraba el perdón para los familiares muertos. Y de esa manera la gente, como no estudiaba las escrituras, era ignorante en el conocimiento, pagaban para que supuestamente sus familiares fallecidos salgan del purgatorio y se vayan al cielo, porque creían lo que el Papa decía. Entonces, cuando llega Juan Texel, que es un famoso vendedor de las indulgencias, llega a lo que es donde ya estaba Lutero, que se había peleado con Roma. Entonces, Lutero va a dar la misa, y encuentra a unos alcohólicos ahí botados en plena entrada de la iglesia de Wittenberg, y les dice, a ver, ¿por qué están aquí ebrios? Hoy es el día del Señor, es el día de la misa. Y uno de ellos saca uno de los perdones y dice, no, yo ya estoy perdonado por el mismo Papa, así que ya no es necesario que yo vaya a misa. Algo así parecido a esa doctrina del salvo siempre salvo. No importa lo que tú hagas, no pierdes la salvación. Entonces dice, no, yo ya no necesito ir a misa. ¿Y quién lo dice? Dice Lutero, ¿no? Lo dice el mismo Papa, y él saca el documento donde justamente él da el perdón. Ahí es donde Lutero se molesta y él escribe estas famosas 95 tesis, que de hecho él no es que las quiso dar a conocer al vulgo, sino que era muy común en ese tiempo poner los debates en la puerta, porque recuerden que también Lutero era profesor de teología, aparte de ser sacerdote para las almas. Entonces, él pone las 95 tesis invitando a sus estudiantes a debatir esto de las indulgencias. Sin embargo, alguien las tradujo y en una semana inundaron Alemania y en meses toda la cristiandad, todo lo que es Europa. Entonces, Lutero, entre las cosas que pone ahí, o los puntos de tesis,
Él pone, por ejemplo, que yo sepa, el Papa no puede salvar ni su propia alma. O si el Papa puede sacar las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por pura caridad cristiana, como lo hubiera hecho Cristo? Entonces esto llega a oídos del Papa y el Papa dice que alemán borracho escribió esto, y él es donde saca una encíclica y donde dice, se le manda a Lutero una bula papal donde pide que niegue lo que dijo, se arrepienta, pida perdón al Papa. Y justamente el año de 1521, cuando le llega la bula papal, Lutero estaba charlando, como era su costumbre, con sus estudiantes, y en la hoguera él rompe y quema la bula papal. Y ahí es donde se da el rompimiento o el cisma de la Iglesia Católica en la era de la Reforma. Entonces no es que Lutero dejó de ser católico o se pasó a los bautistas o a los metodistas, que ni siquiera habían. Sencillamente la cristiandad tuvo un cisma, tuvo un rompimiento, porque él no aceptaba las ventas de las indulgencias. Ahora miren, a Juan Texel, que llegó a Alemania, donde estaba Lutero, se le considera el día de hoy incluso el padre de la publicidad, porque él era tan elocuente al leer las indulgencias que se paraba en un lugar alto, y él solía decir cosas como estas, ¿no? Solía decir, ¿quién dejaría a su padre o a su madre en el purgatorio? Cuando por unas monedas o unos ducados, que era la moneda de Alemania de la época, la puede sacar del purgatorio, porque apenas la moneda en el cofre suena, saltando va el alma del purgatorio afuera y ¡wow! La gente se volcaba a comprar las indulgencias y ese dinero se lo llevaban a Roma para construir lo que hoy es la congregación o la iglesia de San Pedro. Eso molestó a Lutero. Sin embargo, él siguió bautizando niños, que esto es el tema que quiero que quede claro. Él de hecho, cuando vinieron los primeros que comenzaron a bautizar adultos, que a propósito fue Conrado Grebel, él mandó de hecho a perseguirlos y en Alemania mataron a cientos de miles y en toda Europa lo que hoy se llama los anabaptistas, ¿no? Pues Lutero siguió bautizando niños. Viene después Juan Calvino, otro gran teólogo francés, y de igual manera él siguió bautizando niños. Después viene otro gran maestro que era Ulrico Zwinglio, y ese es el punto que nos conecta al tema de hoy en la época de la reforma del bautismo. Entonces Ulrico Zwinglio era un gran teólogo y sacerdote en Zurich, Suiza. Y él tenía dos estudiantes de la Biblia que amaban esto de la Reforma, y entre estos estudiantes había uno que se llamaba Conrado Grebel o Conrad Grebel. Hay un libro sobre él muy desconocido, yo gracias a Dios lo tengo en mi biblioteca. En mi época de seminarista del Seminario Bautista por el profesor, yo lo pude adquirir. Entonces ahí está la historia de Conrado Grebel. Y ahí se narra que Conrado Grebel con los 12 discípulos le dijeron a Ulrico Zwinglio: maestro, estamos de acuerdo contigo de que no hay que seguir las indulgencias, que el Papa no puede ser el representante de Dios en la tierra, sino el Espíritu Santo es el que es verdaderamente el representante de Dios en la tierra, pero estamos de acuerdo que los sacerdotes deben casarse, las monjas deben casarse, porque es irse contra natura el permitir que los sacerdotes o las monjas no se casen. Entonces, digámoslo, le dijeron a Zwinglio estos estudiantes, a la cabeza Conrado Grebel: sin embargo, hay algo que te falta, maestro, de que nos enseñes, le dijeron, que nosotros vemos en las Escrituras que todos los que se bautizaban creyendo en Yeshua eran adultos, no eran niños. Entonces, tenemos que predicar esta verdad que hemos encontrado en las Escrituras, de que sencillamente la persona que cree en Yeshua no es un niño, porque un niño no tiene uso de razón como para pedir que le bauticen. De hecho, hay una famosa canción de Ricardo Arjona, ¿no?, que dice: cuando tuve 2 meses me bautizaron. Dice, hubo fiesta, piñeta, se comieron el pastel y a mí ni me preguntaron, ¿verdad? Entonces, más o menos nos da la idea de lo que decía Conrado Grebel. Entonces, Conrado Grebel dice: tenemos que bautizarnos como somos adultos, y usted tiene que bautizarnos porque usted es un ministro ordenado. Sin embargo, dice la historia que no, él no quiso,
Zwinglio no aceptó esa doctrina y ahí se rompió la amistad con sus estudiantes. Y Conrado Grebel, en una noche, si no recuerdo mal, de enero de 1521, junto con sus discípulos, se bautizaron. Al no haber un ministro ordenado, uno de ellos primerito se bautizó por inmersión y después procedió a bautizar a los demás compañeros. Entonces, entre ellos, por ejemplo, de los que yo recuerdo, está Jogues Blaurock, que era el que le apodaban el de la chaqueta roja. Estaba Félix Mans, que ellos fueron mártires, de hecho. Entonces, quiero dejar claro estos conceptos. Entonces, en la iglesia oficial romana seguía bautizándose niños. En la iglesia protestante, que protestó contra las ordenanzas del Papa, seguían bautizando niños, aunque se dividían por otras tesis. Sin embargo, aquí este grupo de Zurich, Suiza, con Conrado Grebel, Félix Mans, Jogues Blaurock y otros más que no recuerdo sus nombres, se bautizan por primera vez históricamente, otra vez por inmersión, en enero de 1521. Y ahí vuelve a haber el bautismo de adultos, pero por inmersión. Sin embargo, también la historia nos cuenta de que tanto la iglesia católica, tanto la iglesia protestante comenzaron a perseguir a los que volvieron a bautizar de adultos y les llamaron o les apodaron los anabaptistas. Los anabaptistas, que quiere decir rebautizadores. A tal punto que muchos, cientos de miles de hecho de anabaptistas murieron. Sacaron en Alemania una ley en la época donde decía que si alguien se deja bautizar siendo adulto por inmersión, el castigo era la muerte. Y también el que bautizaba también moría como castigo por no hacer valer el bautismo católico, que era el bautismo infantil. Entonces la historia nos narra de que en el río Rin, muchos miles, fueron sarcásticamente muertos en lo que la ley de la época llamaba el tercer bautismo. Ahora, ¿cuál era el tercer bautismo? No, que si una persona ya se bautizó de niño en la iglesia oficial, después era bautizado por un anabaptista cuando era adulto, como castigo se le daba el tercer bautismo, le amarraban generalmente a un palo y le botaban al río Rin y moría. Y entonces sí tuvieron mucho valor en esto los anabaptistas, hay que rescatarlos, porque ahí con ellos es donde se vuelve al bautismo de adultos, y se rechaza completamente al bautismo infantil. Con el tiempo estos anabaptistas o rebautizadores tomaron varios rumbos y de ahí nace en realidad lo que con el tiempo se llama los bautistas, porque justamente tiene con esto de bautizar, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, eso un poquito quería conectar con estos temas, digamos que son un poco polémicos, pero recuerden que a veces los temas de la Biblia son temas muy hermosos, muy amorosos, de fe, que Él es bueno, Dios es misericordioso, pero también hay doctrinas que toca también estudiarlas, porque a veces uno puede estar mal informado, de pronto practicando algo que no es correcto. Entonces, eso es necesario saber. Ahora también quiero citar otros textos del libro de los Hechos, por ejemplo. Hechos, en capítulo 8, verso 12, también se menciona que muchos que creyeron al mensaje de Yeshua en Samaria se sumergieron. Ahora, ¿cuáles eran los samaritanos? Los samaritanos eran parte de las 10 tribus de Israel que se separó después de la muerte del rey Salomón y se dividió el reino en reino del norte y el reino del sur. Entonces el reino del norte, 10 tribus, puso a Samaria como la capital, y el reino del sur, lo que era Judá, Benjamín y Leví, seguía con Jerusalén como capital. Entonces ellos fueron primerito a predicar el mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Justamente las 10 tribus que se separaron del reino del sur y que Dios, como castigo por su idolatría, las dispersó sobre la faz de la tierra. Entonces ahí podemos ver también que fueron bautizados muchos
en el nombre de Yeshua, dicen las versiones también. Y más adelante usted va a ver algo interesante en Hechos capítulo 8, verso 36 al 38, donde uno de los predicadores, si no recuerdo mal, Felipe, él está predicando y es llevado por el Espíritu a un lugar y él ve ahí a un eunuco de la reina de Candace leyendo un rollo del profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y ahí él le comienza a explicar y le habla de que Yeshua es el Mesías y él dice, aquí hay agua, ¿qué debo hacer? ¿Qué impide que haga mikveh, o sea, sumergido en agua completamente para ser salvo? Y él dice, no, si crees en Yeshua, bien puedes. Ahora, obviamente este hombre era uno de los descendientes de las 12 tribus de Israel, porque justamente estaba en Israel en una de las fiestas de peregrinación, sino que iba a ser un empleado de la reina de Etiopía que iba a ser en ese sector. Entonces él estaba adorando al Dios de Israel. Y aquí viene la polémica, ¿no? Que muchos dicen, pero ahí menciona que era una especie de charco de agua. No es que había agua viva. Entonces, ¿cómo es que le está bautizando en un charco, según algunos? Pero imaginan mal, ¿por qué? Porque en el contexto hebreo bíblico, cuando había lugares donde no había ríos, donde habían poblaciones de las 12 tribus de Israel y no había ríos para hacer la migbe o el bautismo, ellos lo que hacían es cavaban ciertos lugares en la tierra hasta que quede a ras de la tierra para abajo, esa parte que cavaban, y recibían el agua de la lluvia. Entonces, esta agua, en el caso donde fue bautizado el eunuco, era agua viva en el sentido que para el texto hebreo también el agua de la lluvia es agua viva. Entonces, fue bautizado en agua viva, pero en agua de la lluvia. Entonces, en el contexto hebreo, el agua viva puede ser agua de los mares, de los ríos, de los océanos, o también agua de lluvia, pero no puede ser agua donde el hombre levante con cemento, con bloque, unas paredes, lo llene con una manguera o con un grifo o con un balde, porque eso dentro del contexto hebreo es un agua que ya no sirve porque es un agua muerta, es un agua estancada. Entonces, eso un poquito también explicando sobre este tema. Entonces, yo no sé si de pronto soy un poco claro en estos temas. Asumo también que para alguno de pronto sí es un poco complicado conocer estos conceptos, ¿no? Entonces aquí Janina de Cuba me está preguntando, pastor, ¿por qué el cristianismo sacó el libro de sabiduría como lo tiene la Biblia católica? Bueno, creo que vamos a tener que hacer un video exclusivo sobre la Biblia, las versiones de la Biblia, cuáles son las Biblias oficiales en el mundo, porque hay varias Biblias que son oficiales en el mundo, como la Biblia católica, la Biblia protestante, la Biblia ortodoxa, está la Biblia etíope, la Biblia copta, son varias Biblias. Entonces ahí podemos un poco responder, hermana Janita, esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la Biblia católica tiene 7 libros más que son llamados deuterocanónicos? ¿Por qué la Biblia protestante tiene 66 libros y no contiene los libros deuterocanónicos? ¿Por qué la Biblia católica ortodoxa tiene 76 libros? Más libros que la misma Biblia católica. Entonces, son preguntas muy válidas que vamos a responder. Yo creo que el día de mañana mismo, hermana, en el estudio que yo hago en la mañana, a las 11 de la mañana, en vivo y en directo, vamos a estudiar ese tema que usted está pidiendo sobre la Biblia. Entonces, volviendo a lo que es al bautismo, entonces eso yo quería, amigos, compartirles, que quede claro que si nos vamos a regir a los textos originales de la Biblia, en realidad una mikveh era una inmersión completa del cuerpo donde aún el último cabello tenía que ser purificado. ¿Por qué? Porque justamente el agua lo que hace es purificar. De hecho, usted y yo todos los días nos purificamos cuando nos bañamos. Uno entra, se baña en la ducha. ¿Por qué? Porque uno entiende que el cuerpo está contaminado por bacterias, por virus. Quizás se manchó con algo de comida, yo qué sé. Entonces tiene que purificarse o bañarse. Entonces eso era muy común. Y ahorita que estamos en el tiempo
por ejemplo, de las plagas, ¿verdad? En esos tiempos de las plagas que podemos ver, también podemos ver que a través de la historia que ha habido muchas plagas, siempre al pueblo judío se le culpaba, a veces ignorantemente, de ser los causantes de las plagas. ¿Por qué razón? Porque ellos no morían, no enfermaba casi nadie de los pueblos del pueblo de Israel, y generalmente morían de los otros pueblos europeos. ¿Pero por qué? Porque ya el judío, el israelita, él leía en la Biblia que si toca un animal muerto tiene que hacer migbe o bautizarse completamente, que si una mujer está en menstruación tiene que hacer migbe o bautizarse completamente por purificación, que tenía que bañarse seguido, lavarse las manos incluso. Entonces, obviamente, al seguir estos ritos bíblicos de hacer migbe, obviamente se libraban de los contagios, se libraban de las bacterias, de los virus. Sin embargo, en la vieja Europa, hace varios siglos, todavía no se sabía de la existencia de los virus, de las bacterias, a tal punto que los médicos, los galenos de la vieja Europa recomendaban bañarse una vez al año nada más. Aún los mismos reyes, las mismas reinas se bañaban una vez al año, porque había la creencia que si se bañaba era malo para el cuerpo, se quitaba protección del cuerpo, contrario a lo que Dios había mandado, que si se toca un animal muerto hay que bañarse, si se toca un cadáver hay que bañarse, que hay que lavarse las manos, que incluso si un mosco tocaba la olla que estaba cocinando la mujer judía, esa olla tenía que ser automáticamente desechada y la comida botada. ¿Por qué? Porque ya Hashem, el creador, sabía la existencia de los virus y de las bacterias. De hecho, muchos predicadores han comentado este dato que les voy a decir, que en la misma Inglaterra y otros lugares, un médico hace unos 2 siglos atrás se dio cuenta que en el hospital donde él trabajaba, muchas mujeres que daban a luz morían sus hijos o morían las madres, y de pronto él sintió lavarse las manos y se dio cuenta que ya morían menos. De ahí él ordenó a los médicos, a los galenos del hospital donde él era el jefe, lavarse las manos para atender los partos. No quisieron hacerlo, obligado lo hicieron y se dieron cuenta que ya no moría casi nadie. ¿Por qué? Porque justamente el agua purifica, como hoy están diciendo, lávese las manos cada 15 minutos, cada media hora, tome bastante agua, báñese seguido, si sale a la calle, coja su ropa, ponga en un lugar, lávela, las zapatillas igual. Entonces podemos ver que la Biblia no hierra, la Biblia no falla, porque justamente es el libro inerrante, porque proviene de Dios. Entonces, esos, mis amados amigos y amigas, espero haber sido útil el día de hoy, tanto con mis estudiantes que estudian para ser pastores, misioneros, evangelistas, para los amigos también que estudian conmigo el Shabbat, acá en la congregación Casemed, también para los amigos y amigas de varias ciudades del Ecuador, incluso de varios países, que podemos aprovechar este tiempo tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial, también estudiando algo que es demasiado importante, que es la palabra de Dios para nuestras vidas, que también nos va a dar ánimo para soportar estos tiempos y también para cuidarnos. Entonces, espero haber sido útil, y si el Eterno lo permite, mañana me conecto a las 11 de la mañana con el tema que pide la hermana Janina de Cuba sobre qué es la Biblia y sobre ciertos libros, por qué están y por qué en otras Biblias no están. Y a las 6 de la tarde con mis estudiantes que estudian para pastores, evangelistas, misioneros. Les recuerdo que mañana martes es la clase, igual por Facebook lo voy a hacer a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y de paso aprovecho pues para informar que si de pronto alguien siente esta vocación de ser pastor, misionero o evangelista y quiere estudiar también con mi persona, con el grupo al que yo pertenezco, que es la Corporación Cristianos en Acción, para ser pastor también, de acuerdo a la ley, puede llamarme al 099-71-82-676. 099-71-82-676. Me puede escribir por WhatsApp y yo le voy a informar qué es lo que hay que hacer. Entonces, esos, mis amados amigos, gracias por escucharme. Recuerden, estos temas no es para ofender a nadie, no es para insultar a nadie,
solamente es para estudiar a través de la luz de la Biblia y de la luz de la historia cómo sucedió esto de los bautismos y por qué unos bautizan niños, por qué otros bautizan por aspersión y por qué otros bautizan por inmersión. Así que shalom y que el Eterno los bendiga. Amén.